¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Round. Arrancamos un nuevo episodio de este bonito semanario web que hacemos para recorrer la actualidad de la Universidad Nacional de Río Negro, para compartir conocimiento y compartir experiencias que acá se generan. Acá estamos para hablar de distintos temas con mirada universitaria, justamente convocar distintas voces, distintos referentes para complejizar nuestra mirada sobre distintas cuestiones. Justamente, mi nombre es Camilo García, me acompañan hoy un bonito equipo constituido de la siguiente forma. A mi izquierda, María Ángeles Marita, ¿me llaman? La misma. La misma, la que viste y calza. ¿Viste, Cal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Ah, me la respondiste de una manera rara. Está rara, Mari, hoy. Está muy tranquila. Sí. Motivo por No el sé- cual... No sé si quiero seguir esta conversación. ¿Me van a indagar para que no esté tan tranquila o Sí. van a, No, van a jamás ir a... haremos eso. ¿No? No. No, ¿para qué? No, no es lejos, necesario. lejos de hacer eso. No, que la energía está como ahí, a punto de caer. Marita entrando al programa con columna hoy, ¿no? Así Hoy hay es. eco de las redes Hoy hay eco de las redes y traje algunas cositas acá para que están flotando acá en Si el la ambiente. cámara la toma... A ver. En el ambiente. A ver, señor director. Bien. Hay discos físicos, Hay hay discos. música en formato físico y vamos a hablar un poco de eso y de por qué tanta nostalgia nos invade a la hora de mirar esto, de mirar los libros, de poder comprar inclusive en esta época, en esta era digital donde la música está a un solo clic. Nosotros tenemos intenciones siempre de ir a comprar un disco, adquirirlo, a ir a alguna feria de discos usados o donde se recirculan distintos objetos. Y bueno, como también en la industria musical la música física ha tenido un repunte en los últimos años. No recuerdo cuál fue el último... perdón, buenas noches, buenas tardes, Buenas buenos tardes. ¿Cómo días. estás, Sebastián? No te iba a Bien. preguntar qué trajiste vos, porque Mari trajo disco. Pero bueno, dale, hacé Esta la pregunta. taza. A vos mismo. Exactamente. traes No, estaba nada. tratando de pensar cuál fue el último disco físico que yo compré, pero compré yo, no que me regalaron, que compré, no estaba recordándolo. Uno No que te estaba acuerdes. pudiendo Bueno, eso recordarlo. lo vamos a charlar después, pero alguno que te acuerdes, que digas, bueno, este es significativo y me representa. No importa si es el último o el primero. ¿Te acordás de Bueno, algo? sí, uno de los primeros fue el fue de los Beatles, Atardecer de un día agitado. Help. Se llamaba Atardecer. No, Atardecer. no, Anochecer. ese también. Ese también. ¿Tenés alguno que te avergüences? O sea, decir, uy, ¿cómo compré esto? Uy, yo sí Ah. tengo. Después les voy a contar. Tipo, Sí. ¿compraste el de Garrapichu o algo de eso? Axel Sí, Badía. esos bailables también, esos... Esa compilado, el esos compilado. compiladitos Yo me bailables compré un también. disco de Michael Bublé. Mira, Está bien, respeto. ¿Está bien? Está muy bien. respect. Sí, sí. Ah, bueno, está bien. Pensé que se iban, Acompaña. Yo pensé que se escucho, iban a escucho Bublé. Sí, no. pero de ahí ir a pedir un disco. Hola, me da un disco. Sí, tome acá pesos. Vos decís A cambio que- de eso. Tomé Es- mis pesos, deme el disco. Vos decís que esas Porque esos fue- ocultos placeres tenía hoy a ganas través de de- Spotify los podés escuchar sin la posibilidad de exponerte. Tenía ganas de... no había algoritmos y plataformas hace unos cuantos años. Y ponele año 2005 por ahí. Y fui a la disquería. Parece la columna de Dolina. Hemos ido a la discoteca. Y le dije, tenía ganas de escuchar Frank Sinatra. No sé por qué se me había trabado la cabeza de que quería escuchar Frank Sinatra. Y digo, dame un disco de Frank Sinatra. Bueno, llévate de los éxitos. ¿Y qué más hay parecido a Frank Sinatra? Y a mí me gusta mucho este pibe. Michel Bublé, me dice. Y bueno, dame. Y me lo escuché. Y no estaba Bien. el tema ¿Ese de disco los está piratas. ahora en su Y casa? no lo tengo. Creo que de eso también se va a tratar la columna hoy, ¿no? Sí, puede ser. ¿Qué hicimos con esos discos? Hicimos Y tal con vez esa alguna- conversación con el disquero, que ya no existe más. Eh, O con un amigo no, que te recomendaba un disco ahora. o Tiene la algoritmo. experiencia de ir a escucharlo a la disquería. Yo tengo recuerdos de haber ido en algún momento a Buenos Aires o a alguna otra ciudad un poco más grande, de ir a la disco. Estaba el aparato ese que podías que Pinchar estaban tu- ahí claro. Y escuchaba los temas. Claro. Muy Y era como, muy bueno, un bueno. adelanto, ¿no? Un tráiler de lo que... 3 discos tenía el aparato. Sí. Sí, ¿Recuerdan? es verdad, 3 es discos que por lo general siempre te gustaba uno y igual El otro escuchaba los lo otros dos un ibas poco también. También me ha pasado, perdón, estoy haciendo la columna antes, Sí, sí. de ir a la disquería y
decir, ese disco de los Guns raro, y te pasaba todo el disco, 10 segundos de cada tema y decías, ok, dámelo. No la viví esa. Qué raro. Yo iba y compraba, la verdad, no Te pasaba. lo pico un poquito. Bueno, dale, ándale en la rockería. Por lo general no se podían abrir porque estaba cerrado con un Este nylon. te me lo dejaba. ¿Qué sé yo? Raro. No, qué sé yo, era un tipo que te ofrecía música. Está bien. Pero estaba abierto ya ese disco. No, es que él tenía uno para mostrar. ¿Qué sé yo? El packaging. No sé, sucedió así. Todo fue tan rápido que no me di cuenta. Esto puede terminar una Y así demanda. terminé con un disco de Buble. Bueno, todo eso va a pasar en la columna de Mari, vamos adelantando, pero no solo de eso se trata el round de hoy, porque también tenemos una charla hermosa, linda, larga y tendida, profunda y compleja con Cecilia Peña, que es una de las especialistas más grandes que tenemos en la provincia, diría yo, y quizás en el país, sobre educación sexual integral, especialista, docente, capacitadora. Vamos a estar hablando de la actualidad de la ESI, que está en el centro de todos los... De todos, no sé, pero de muchos debates, está generándose mucha polémica en torno a la ESI, y está buenísimo tener una charla para hablar justamente de lo que es la actualidad de la ESI en un momento que nos estamos enterando que la educación sexual integral se está quedando afuera del presupuesto 2025 y que hay una suerte de campaña deliberada en contra de lo que es el contenido de la ESI en general, ¿no? Así que está buenísimo tener esta charla que vamos a tener con Cecilia Peña, compartir esta charla para justamente poner en debate y en tensión todo esto que se está diciendo sobre educación sexual integral y hacer un recorrido de lo que fue la ESI desde la sanción de la ley hasta este momento. La ley de 2006, que estableció que la ESI es obligatoria en todos los niveles educativos en Argentina. Bueno, está buenísimo repasar qué fue pasando y qué desafíos tiene la ESI en estos momentos. Todo eso va a pasar en este round, pero además hay noticias universitarias y hacia ahí Estamos vamos yendo. en este momento. La Universidad Nacional de Río Negro lanzó 3 nuevos programas de posgrado y obtuvo así la acreditación para el doctorado en políticas públicas, gobierno e innovación. En el último Consejo Superior se aprobaron la maestría en transición agroecológica, el programa de postdoctorado en ciencias sociales y humanidades y la especialización en extensión universitaria. Estos programas responden a las demandas académicas y profesionales del territorio, contribuyendo al fortalecimiento de la oferta educativa de la UNRN. Por otro lado, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria aprobó el doctorado en políticas públicas, gobierno e innovación de la UNRN, destacando su calidad académica y cumpliendo con los estándares nacionales. Estos avances reflejan el compromiso de la universidad con la formación de alto nivel y la innovación en distintas áreas de conocimiento. El 6 de diciembre, en el Centro Cultural Morán, en Buenos Aires, se realizará la inauguración de la exposición fotográfica Mirar la Deuda y su Mundo, una propuesta artística que fusiona fotografía, política y derechos humanos, creada por el fotógrafo Jairo Álvarez y el investigador de la UNRN, Juan Pablo Boslaski. La exposición será acompañada por un panel con la artista Alicia Herrero. La serie de fotos explora la relación entre la deuda, la mercantilización de bienes esenciales, la financiarización de la vida cotidiana y las prácticas predatorias de instituciones financieras. A través de una narrativa visual crítica se busca reflejar cómo estas dinámicas afectan especialmente a las mujeres y contribuyen al cambio climático, generando conciencia sobre estos fenómenos globales. Inspirado en las ideas de Susan Sontag y John Berger, el proyecto utiliza la fotografía como herramienta para simplificar fenómenos abstractos, convirtiéndolos en elementos tangibles para la reflexión y para la denuncia. La Universidad Nacional de Río Negro y la Secretaría de Minería de Río Negro lanzaron la 3ª edición de la Diplomatura en Sustentabilidad Minera. La preinscripción es gratuita y estará abierta hasta el 15 de febrero próximo. El programa busca formar en prácticas mineras responsables alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Con un enfoque en la protección ambiental y el desarrollo tecnológico, la diplomatura aborda el potencial minero local y su impacto en la economía provincial. Con 128 horas de formación distribuidas en 4 módulos, las clases comenzarán en marzo de 2025 bajo una modalidad híbrida. Para más información, ingresar en www.unrn.edu.ar.
Estas fueron las noticias en Round. Quédate ahí que todavía queda mucho, pero muchísimo programa. Quiero tenerte conmigo otra vez. Y si te tengo, sé que te dejaré. Hay algo en ti que nunca aguantaré. Y es eso mismo lo que me hace volver. Quisiera verte y parar de pensar con quién estuviste la noche anterior. Ya tengo que poder disimular, verte con otro y no tratarte peor. ¿Cómo lo ves? Nada cambió desde ese día que nos separó. Te seguiré, me humillaré, por el momento es lo que haré. Mentía cuando te decía, quédate tranquila, corazón. Nos separaremos en términos buenos. Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor. Y ahora te sigo a toda hora, tengo que saber con quién estás. No hay nada positivo, se vuelve adictivo. Yo pensé que a mí no me podía pasar. Mentía cuando te decía, quédate tranquila, corazón. Nos separaremos en términos buenos. Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor. Y ahora te sigo a toda hora, tengo que saber con quién estás. No hay nada positivo, se vuelve adictivo. Yo pensé que a mí no me podía pasar. No hay nada positivo y se vuelve adictivo. Y yo pensé que a mí no me podía pasar. Marita ya llegó. Marita ya llegó. Debo confesar que me había olvidado de esta cortina. Me encanta, tenés tu propia apertura Sí. musicalizada. Marita ya llegó. ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo están este día, tarde? Bueno, cuando sea que estén escuchando esto, lo que está a punto de suceder es Eco de las Redes a cargo de ella. María Ángeles Marita me llaman. Bueno, para empezar con esta columna de Eco de las Redes, me gustaría que veamos un videito que preparé ahí, que lo tiene a punto Trajo- para salir nuestro operador Sebastián. Me causa gracia. O sea, armamos una dinámica. ¿No crees que pase la bandera de ceremonia antes? Es como. Bueno. Bueno, Presente su PowerPoint. la Alumna, filmina, me llaman. me gusta decir. Sí, La filmina, presente su como decía filmina. Ok. Bueno, este video es del año 2022, es una entrevista que le hacen a Ale Sergi, uno de los líderes de Miranda, que habla sobre la piratería de discos y lo que le pasaba a él cuando, en su momento de mayor auge, de mayor éxito, tenía que firmar discos pirata, que le decía. Bueno, vamos a escuchar y vamos a desglosar un poquito lo que dice Ale Sergi. Desglosar. A mí nunca me tocó la venta de CDs como ingreso principal. De hecho, nosotros atravesamos, yo creo, el peor momento de la industria discográfica. Cuando nosotros tuvimos el disco de más éxito nuestro, que fue el de Don, Yo Te Diré y tal y cual, me la pasaba firmando discos piratas, porque era el momento de los manteros. O sea, firmabas igual. ¿Y qué voy a hacer? La gente no tiene la culpa. A mí me molestaba cuando en la compañía nos venían a decir, no, que hagamos un video para decirle a la gente que compre original. Y me parece que la gente lo que quiere es escuchar la música, y la va a escuchar y la va a conseguir como sea. Es decir, yo no me puedo ofender porque un pibe fue a la casa del amigo y se copió el CD, ¿entendés? ¿Qué te puedo decir? O porque fue al mantero y lo compró a un cuarto del precio de lo que lo vende la disquería. Él lo que quiere no es hacerme un daño a mí, quiere escuchar mi música. Entonces, ¿cómo me voy a enojar yo con esa persona? El problema lo tiene que solucionar el que se encarga de venderlo. Lo enfocaron mal, la culpa no es del que está escuchando la música, la culpa es de la industria. Yo compré discos, 30 millones, yo compro mucha música, colecciono en formato físico, me gusta. Y de chiquito compraba un montón de vinilos y cassettes, y después me pasé al CD, y ahora de vuelta a vinilo. Y vos fíjate que yo, cuando compraba vinilos y salió el CD, primero me dijeron que no iba a saltar, mentira. Después era mucho más caro que el vinilo. Ok, lo entendemos porque supuestamente es una tecnología más cara, papá. Bueno, listo. Pero ahora sale de vuelta los vinilos y son más caros que el CD. Entonces, ¿qué pasó? Me cagaron. ¿Qué se pone de vuelta de moda el CD y lo ponen de vuelta? ¿Qué va a estar más caro que el vinilo? ¿Qué vamos a pagar? $100 un CD. ¿Entendés? Pero claro, la industria se aprovecha de la gente y después se enoja con la pobre gente cuando quiere conseguir lo más barato. No.
Creo que es la mejor argumentación Es muy real lo que dice. que escuché como desestimando la cuestión de la piratería. Y sí, porque, bueno, es esto, ¿no? Nosotros queremos tener la música, queremos obtenerla, no importa de qué manera, la vamos a obtener igual. Digo, esto pasa desde siempre. E incluso la piratería hoy, en la era digital, también es un problema y es un tema que se analiza. Pero bueno, no tiene obviamente la misma trascendencia que cuando había discos físicos y era más fácil conseguir los discos físicos. Es un recorte que ya lo había escuchado en otra oportunidad, anda por las redes, y siempre pienso lo mismo, ¿no? Esto de que la defensa del artista por su producción, por sobre la industria en sí, Sí. ¿no? Esto de que no importa, la gente quiere escuchar música y tiene derecho a eso, y me parece, habría que ver si... Bueno, pero también es medio romántico porque el artista también Tiene que... cobra de lo que la industria musical le deja. Bueno, pero es un poco lo que Entonces, pasa hoy en día con el tema de tener un montón de plataformas donde hay música y ya el formato físico no está, pero supongo que lo vamos a hablar en la columna de esto. ¿Qué pasa ahora? Ya Y estamos cómo- en la columna, así que hablemoslo. Perfecto, habilitado entonces. ¿Qué pasa con estas nuevas formas de buscar? O sea, ahora el show y el recital mismo es una nueva no, ya era, pero es por ahí la mayor fuente Sí, de ingresos. se empezó con las plataformas se revaloró el recital. Exactamente, ¿no? y la experiencia misma de los recitales y de los conciertos cobró una trascendencia muchísimo mayor de la que era antes, porque ahora es una de las principales fuentes, junto con las plataformas, la principal fuente de consumir la música. Así es. Bueno, la excusa igual, digo, más allá de lo que hace bastante énfasis Ale Sergi en el tema de la piratería, es un tema, me parece, que es para tratarlo en otra columna tal vez, y por ahí cómo fue evolucionando. ¿No seguimos hoy? ¿O? No, hoy no. Esto acá. fue la columna de me parecía Mari, más gracias Mari. Me parecía mucho más interesante pensarnos en como consumidores de música en formato físico, que tal vez pensábamos que era un formato que quizá iba a morir con la llegada de la revolución de las plataformas, de la música digital. Y sin embargo, los números indican otras cosas, ¿no? Desde el año 2014, cuando en Argentina Artaud, el disco de Spinetta, empezó a fabricarse nuevamente, a producirse, mejor dicho, el vinilo de este disco. A partir de ese momento empiezan como a repuntar el consumo de formato de música en formato físico a nivel mundial, ¿sí? Pero bueno, acá en Argentina se vio específicamente con ese disco en el año 2014. Pero me gustaría que primero veamos una especie de evolución en el tiempo de cómo fue el consumo mundial de música en formato físico desde los años 80 a más o menos el 2020, que es lo que, bueno, los últimos números que nos indican cómo se está moviendo la industria musical en ese formato de música. A ver, consumo mundial de música en formato físico, vinilos y CDs. Sí, exacto. Bueno, 1980 al ¿Y los 1990. cassettes qué? ¿No forman parte del ecosistema? Sí, pero ahora no tenés. Pero en los 80 sí, me está mexicaneando. En los 80 sí, Perdón pero. por la expresión. Bueno, cancelado Camilo. Los cassettes sí, pero no es el formato de música que ahora ha repuntado, no tiene Ok, repercusión, claro, sino que claro. está. Murió y murió. Sí, digo, seguramente muchos de nosotros tengamos cassettes en casa, pero no nos ponemos a reproducir el cassette. Salvo quienes tengan la manera de hacerlo, pero no es tan fácil. No, dicen que así no puedo dejar de pensar en cuando paraban las estaciones de servicio y estaba ese tótem Sí. de vidrio que giraba con todos los cassettes puestos, que tenía la llave para claro. Es seguirlo y verdad. sacar el Qué cassette. lindo. Y había unas tapas ahí de Entonces, discos. ¿cómo evolucionó esto? Comenzó Bueno, todo... Había etapas media subida de tono, estaba complicada. Y vos pasabas por ahí. Había un mix ¡upa! de música que no sé qué relación había con la música que estaba dentro. sí, Menos es cierto. averigua Música- Dios música y tropical. perdona. Sí, Mucha veas. música. Años 1980 a 1990, toda la década. ¿Qué pasó en los 80? Bueno, cassette dominan el mercado mundial. Ahí Los está. CDs comienzan a tener un poco más de repercusión y popularidad. Y dice que alcanzan el 10% de las ventas en el mercado. Después, durante la década siguiente, de los 90 al 2000, el CD es como que, bueno, específicamente tiene su explosión ahí. Se convierte en el primer formato de música con una cuota del mercado del 80% a principios de la década del 2000. Yo me acuerdo en el año 99 me compré mi primer CD.
el de los Backstreet Boys, se llama Millennium. Me da mucha vergüenza contarlo, pero pagué esos 25 pesos en Musimundo con todo el amor del mundo para después escuchar... Everybody. Sí, sí. Bueno, después durante los años 2000 a 2010 comienza a visibilizarse más la música digital, en formatos digitales, en plataformas digitales. Sí, yo creo que antes de las plataformas, ahí lo que aparece es el reproductor de MP3, ¿no? Que, bueno, en realidad va de la mano, van las plataformas de descarga. Exacto. Con... YouTube, bueno, había otras plataformas, Ares, Estaba, claro, bajabas no me acuerdo. ahí lo que bajaba. Lo que bajaba. Era una red y... Suerte sí, con eso. Claro, circulaban y era medio un híbrido porque estaba la portabilidad, porque vos te quemabas tus CDs, pero ibas después y te cargabas el MP3 y te ibas en colectivo escuchando tu MP3. Exacto. O tu DVD. Y Sí, era ahí se te combinaba. pasabas pasando la música de un lado hacia el otro. Claro, no estaba totalmente... Y el MP3, recordemos que tenía como mucho 280 sí, temas. Sí, no Que en realidad estaba bien, Sí. porque uno en un ¿Cuánto? viaje. Pero bueno, el hecho de tener, no sé, ustedes tienen listas armadas en las plataformas, en Spotify, Sí, tienen. sí. Hoy es un fósil mediático el MP3, igual que el DVD. Ya no funcionan, me parece, de hecho. Yo tengo un par ahí que están Forma tirados. parte del Porque... museo, sí. Sí. Bueno, entonces, del 2000 al 2010, la venta de CD cae, por supuesto, porque las plataformas de streaming ya tienen la música dando vueltas por ahí. Y del 2010 al 2020, durante la pandemia, hubo una especie de... se rompe algo con el tema de las músicas solamente en plataformas digitales, porque ahí dice, bueno, el renacimiento del vinilo, existe la posibilidad de ir a comprarse nuevamente el vinilo, el disco. Se habla de vinilos porque me parece que tiene otra nostalgia el vinilo que no tiene el CD. Hay Es la experiencia. No, pero además hay una especificación técnica que yo no la sé muy bien, habría que consultar, pero parece que es uno de los sonidos más Limpios. Los que Sí. saben dicen que Claro, que nada la logró, grabación del vinilo, claro, nada es logró clave. igualar la calidad de, Tiene más del vinilo. el mayor fidelidad de sonido que otros dispositivos. Los DJs lo usan mucho y todavía lo usan para mezclar, usan vinilos en lugar de la mayoría de los DJs, pero no sé Estamos ahora. hablando a no gran sé ahora. escala, Estamos ¿no? hablando de gran escala, pero no sé Claro. ahora tampoco. Exacto, bueno, entonces, como decíamos, los vinilos son la música en formato físico que mayor relevancia tienen durante toda esta época. Y piensen ustedes que post pandemia o en la época de la pandemia, después del 2020, de marzo del 2020, todo lo que hizo la virtualidad con nosotros, que nos metió en esta cajita donde estábamos solamente rodeados de pantallas, hay una necesidad en algún punto de volver a tocar un disco, a mirar el libro, ¿no? Yo siempre pienso en esto y de hecho cuando estaba guardando los discos para traerlos, dije, wow, esto hacía mucho que no lo hacía. Mirar el CD, mirar el arte de tapa, mirar lo que traía adentro. Sí. Era un ritual. Era Yo un creo ritual. que uno compraba o adquiría un CD de la forma que sea, se sentaba, en lo personal me acuerdo, lo ponía en el equipo de música. Sí. Y escuchaba, se hacía unos mates, escuchaba y miraba. Y mirabas todo Mientras el disco. lees la letra. Era otra experiencia muy distinta, porque Sí. aparte lo tenías vos y lo tenías solo vos, era algo específico, particular y Pero había algo- venía acompañado de lo tangible, de toda la experiencia de tocar, de palpar, de sacar el librito y también del concepto de disco, que también ahora se perdió, ¿no? O sea, vos te compras un disco y son un montón de canciones, un long play. Ahora no tenés un concepto de disco, tenés canciones sueltas. Fragmentadas. Sí. Entonces una banda sacaba un disco y tenía Bueno, ahora se toda habla una más de sacar una un tema. premisa, Claro. Saca tal artista, sacó Claro. un tema. tal disco representaba un momento de la banda o algo que decir de la banda en ese momento. Tenía una estética, tenía una impronta, muchas veces tenía un concepto, un discurso, o sea, hacía hincapié en algo y el orden en el que estaban puestos los temas en el disco también producía un sentido, porque vos te escuchabas toda la curva esa
Ahora todo eso no forma más parte de la experiencia de consumo de música en Spotify. No, la última vez, yo de hecho ese último ritual lo hice con Amapola del 66, que es el último disco que me compré, que salió en el año 2010. Ya después todo fue consumo de música en plataformas. Y esperé mucho que este CD estuviera en YouTube para poder escucharlo y no tener que estar cambiándolo, ¿no? Hubo un momento en que, buenísimo, tengo este CD, ¿dónde lo pongo? ¿Viste? Claro, bueno, empezaba ahora- a no haber reproductores de CDs y creo que hoy en día ustedes tienen, yo creo que tengo acá en la compu. miren. Yo tengo, pero no funcionan. Están rotos, no, lo- funciona el sí, de láser. este lado, mirá. Ay, ya ni siquiera te acordás dónde está. Bueno, entonces, lo que pasa es que a nivel cifras y hablando de números, la venta de vinilos superó a la de CDs a nivel global. Esto estamos hablando después de la pandemia, post-pandemia, después del 2020, que creció en las distintas tiendas, disquerías, pero también en los mercados como internos de recirculación y demás de elementos o ferias, ¿no? Que también se consiguen en ferias, muchos CDs, muchos vinilos. La nostalgia todavía hoy se activa más por el vinilo que por el CD. Sí. Pero no se descarta, como decía Ale Sergi, que en algún momento la nostalgia empiece a pasar por el CD. Así que no hay que tirar los CDs. No los tiren, no. Eso que tenés ganas de hacer todo el tiempo, que es agarrar la caja de CD, dejar de patearla. Cortar los CD para hacer una bola de boliche. Claro, Que se no. usa mucho, un life hack. No lo hagan en su casa. ¿No hay usos alternativos para CDs? Se ponían en las patentes de los Eso autos. te iba a decir, pero para no lo iba a que decir porque es ilegal, para que no la cámara... Yo no lo hice, pero sí sé que se contó hacía un para amigo. eso. Jamás lo hice ni lo volvería a hacer. Pero se usaba para eso también. Muchos los colgaban, claro, viste que giraban y daban Nunca luz. quedaron bien. A nadie le quedó No, bien. no. Bueno, la CAPIF, que es la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, dijo que la participación del vinilo en el mercado de ventas físicas se cuadruplicó del año 2018 al 2021 al pasar del 15% al 61%. Estamos hablando de ventas de Es un discos montón. de vinilo. Sí, es un montón. Yo, mira, pensé que ya estaba como mermando ese auge del vinilo, que en un momento la gente se volvía a comprar el Winco. ¿Se acuerdan que Sí. se reeditó Tengo amigos que empezaron a escuchar ahí un montón de vinilos, pero pensé que ya estaba como pasando. Evidentemente sigue creciendo. Hay una nostalgia ahí dando vuelta, hay unas ganas de vivir esa experiencia que se sitúa en una franja etaria menor a la nuestra, vamos a decir, Habla por que son aquellos jóvenes de entre 20 y 35 años, jóvenes como una, no, mentira, no voy a hacer ese chiste porque yo tengo un poco más. ¿Ah, sí? Mira, Sí, 20, claro. 35. De 20 a No 35. para de sorprenderme. Redondeemos. Aquella generación, los denominados generación Z, se encuentran con esta nueva forma de encontrarse con la música, ¿no? De tener el libro, de poder mirar el arte de tapa. Es una nueva experiencia en cuanto a la música porque ellos, la mayoría son nativos digitales, han nacido escuchando música en distintas plataformas digitales y se encuentran con esto y, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene todo esto? Y es muy probable que las generaciones anteriores les hayan hablado de esta forma de consumir la música en este formato y eso se traslada, el sentimiento. ¿Sabemos cuáles son los artistas más buscados? No. No lo sabemos, No te tenemos. debo el dato. Vamos a ir cerrando para no ser tan larga esta columna. Claro que sí. ¿Qué pasa con la accesibilidad de los discos? ¿Cuánto sale comprar un vinilo hoy? No sé. Sale un montón. bastante plata. Digo, en un momento de ¿Podemos una tirar crisis. números y Sí. tratamos de aproximarnos? De hecho, A lo busqué. Vamos a hacer una búsqueda así rápida. En Mercado Libre, por ejemplo, Hay distintos tipos de vinilo, no es lo mismo los importados que los tienen otra nacionales. calidad, claro. exacto. Pero, por ejemplo, no sé, Pescado Rabioso, Artaud, edición especial vinilo, color, 50 años, 58.000 pesos. ¿Esa plata sale? Wow. Sí, ¿Cómo se llama? 40. Y los discos, el CD ha bajado bastante, porque ahora están estoy viendo, 12.000 depende, pesos. pero están entre 12.000 y 19.000 pesos. Sí. ¿Pero Dependiendo quién del- compra un CD? Fuera de joda, ¿conocen a alguien que...? Yo compré, bueno, no hace muchos años me lo compré, el vivo acá de Divididos, me lo compré hace
par de años. Este no había sido el último. El último fue en el año 2014, 2015 que me compré, porque a mí me gustaba ¿Podemos tenerlo. lanzar en redes esta encuesta? Sí, claro. ¿Quién compraste un CD en los últimos 5 años? En los últimos 5 años. ¿De qué? ¿Y qué ¿Y haces por con ese qué? CD? Claro, ¿y los sacaste de su envoltorio original? Bueno, hay mucha gente que hace eso, que colecciona y sin sacarle No el le envoltorio. saca el papel film. No, lo deja ahí y bueno, esa es su manera de retener la música. Pensar que un nylon te separa de poder tener el juguete. O sea, Sí, sí. Bueno, es una buena nota esa para trabajar. es bueno, sí, Es como tendríamos los que se Coleccionistas. compran el auto y le ponen, al toque se lo compra, le ponen nylon en el tapizado, decís. Pero, y para cuando lo venda, pero no lo vas a disfrutar nada, hermano. Claro, Te vas a pasar toda la vida teniendo un auto sin usar el asiento. Bueno, lo mismo. Bueno, entonces, para redondear un poco, ¿cuál es la ventaja y por qué la música en formato físico vuelve a tener relevancia y vuelve a repuntar en ventas? Tiene que ver con la experiencia sensorial que hablábamos anteriormente de poder abrir el disco, de poder hojear, poder apreciar el arte de tapa, sentarse a mirar las letras de las canciones mientras vas escuchando. Quienes no lo hayan hecho y lo puedan hacer, es una muy buena experiencia. ¿Y se acuerdan de cómo era la experiencia de ir a comprar discos ustedes? Claro que sí. Sí, era una... Yo no iba mucho igual, En Como Baires, que me acuerdo de haber ido. tanto en cassette como en CD, mi mayor discoteca, los volúmenes de mi discoteca estaban hechos de grabaciones. Claro. Y yo compraba TDK en la época del cassette y copiaba llamando a la radio y pidiendo los temas, o copiaba de los discos grabados originales de algún Sí, amigo. de seguro tenía más copias que originales, eso Y de seguro. los DVD y los CDs también, CDs y DVDs también. Mucha O sea, música grabada de la radio también. Sí, también. Por favor, Sí. me lo pasa, pero no No hable pises. encima porque No voy me a lo grabar. pises. No me lo pises. No me lo pises. Pero sí, y bueno, acá en Vietnam quería algo mejor y Sí. Baile Shop creo que era la otra. He o comprado, bien he baile comprado para musical, bien regalar musical. muchos discos, para regalar. Era un regalo Pero no me los clave. quedaba yo. O los compraba para regalar, los copiaba y los regalaba. Qué bajo de vos caí. No. Qué bajo de caída. Confesiones. Pero sí, no se podía de otra forma. El arte se comparte. Bueno, y bueno, para hacer una mínima reflexión, entonces, en este mundo donde cada vez es todo más digital y donde la digitalidad justamente nos invade, buscamos conectar de alguna manera con estas experiencias y se lo hemos trasladado a nuestras generaciones posteriores. Así que las invito si quieren, y si tienen unos pesos, si les sobran unos pesos, irse a comprar un vinilo. ¿Usted está vendiendo sus discos? Todo esto era para vender los discos. Porque además bailarina canto, no, mentira. No, pero digo, está bueno. A mí particularmente, yo me lo compré en una época donde también... ¿Hiciste el esto- ejercicio de escucharlos antes de venir a la columna? ¿Te pusiste a escucharlos? ¿Tenés algún No, equipo? No tengo nada para escuchar. Ni ¿Cuál siquiera es tu el del favorito de auto. todos estos? Audio y agua. Mostrarle a la cámara tu favorito, tu disco favorito es. Audio y agua. De Ese no es Divididos. audio de agua, ese es Perdón, Amapola. Amapola del 66. Bueno, miren. Mirá, claro, lo que pasa es que perdimos Cuídame la el práctica. disco. ahí. Te cuido el Eso disco. pasaba, Por eso uno no- pasaba cuando por uno lo eso daba uno con no la, lo y prestaba. venía con la No, tapita sí. rayada Ya o sabés. se rompió Me una perdiste parte el de la librito. tapa. No, y me perdiste el librito. librito. Me Me perdiste el librito. La ver- Tengo todos de los mismos artistas porque, bueno, verán que soy Auspicia esta bastante columna. Divididos. La música, el soporte y la nostalgia, todo eso pasó en Eco de las Redes a cargo de María Ángeles Marita. Me llaman. Nos vemos la próxima, Mari, con más Eco de las Redes. Gracias. Seguimos Nos en Round. Quédate, es que me gusta cuando estamos juntos, quédate. Aunque ya sea lunes y tengamos cosas para hacer, no quiero despedirme todavía, quédate, solo quédate. ¿A dónde vas si te vas? Si afuera no hay nada más. Vamos a ver la mañana lejos de este abismo. Yo no tengo prisa, creo que vos tampoco. Con esa sonrisa que me vuelve loco y que el mundo siga con nos y nosotros
Seguimos en Round, dijimos que íbamos a hablar de ESI y así va a suceder. Justamente estamos ya en compañía de Cecilia Peña, que es docente, es especialista en educación sexual integral. Justamente vamos a hablar de una capacitación que ella está coordinando aquí en la UNRN, los desafíos que enfrenta la ESI en las escuelas, los debates, enormes debates que se están dando ahora en torno a este tema. Recordemos que por ley la ESI es obligatoria en todos los niveles educativos del país y nos preguntamos cómo se está garantizando este derecho o si se va a poder garantizar. Pareciera que no, de hecho la educación sexual integral fue eliminada del presupuesto 2025, no hay presupuesto para educación sexual integral en el presupuesto 2025. Bueno, de todo esto vamos a estar charlando en los próximos minutos con Cecilia Peña. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida a Round. Hola, bueno, estoy muy bien, les agradezco la invitación para conversar de estos temas que hoy son tan necesarios, ¿no? Súper necesarios. Bueno, en la previa nos comentabas, nos decías todo lo que habías podido trabajar en los últimos años en relación a este tema, como formadora en la función pública que te tocó ejercer, y parecía que estamos viviendo un retroceso en estas políticas y en este discurso y en esta forma de estar y de vivir que representa la ESI, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es un contexto bastante complejo para la ESI y para muchas otras cuestiones también, ¿no? Pero bueno, estos temas especialmente donde es necesario seguir trabajando desde las políticas públicas, ¿no? Porque, implican temáticas donde hay que, derribar algunos mitos, donde hay que seguir aprendiendo acerca de cómo y de qué manera, ¿sí?, trabajar con la educación sexual integral. Y lo cierto es que en los años anteriores hubo una política pública muy interesante en relación a la ESI, que la ley es como el principio, ¿sí?, para poder garantizar este derecho que es de los chicos y las chicas en las escuelas. ¿Por qué digo el principio? Porque una ley sola no va a garantizar un derecho. Lo que garantiza derechos es justamente todo lo que se vincula en relación a las políticas públicas que van a hacer que ese derecho se haga concreto en las escuelas o en los ámbitos donde tienen que desarrollarse. Y en este sentido, vos nombrabas, Camilo, recién, hoy no tenemos presupuesto para la educación sexual integral. No solo eso, sino que hay claramente un boicot desde un posicionamiento ideológico en contra de la educación sexual integral. Lo que es bastante difícil, ¿no? Y bastante implica, nos hacemos esta pregunta, ¿implica un retroceso? Y en cuanto a políticas públicas, sí. Pero junto con esto queremos decir que hay, a diferencia de otros momentos históricos, en este momento ya los y las docentes de las escuelas no cuestionan la ESI. Saben que es un derecho de los chicos y las chicas y en todo caso se preguntan de qué modo o van construyendo formas y modos institucionales e interinstitucionales de poder trabajarla para poder garantizar este derecho. Vos decís que esto que hace tanto ruido en los medios, en las redes, que tiene inclusive voces oficiales muy activas en contra de la ESI, ¿no? Recordemos que por estos momentos fue denunciado el director general de Cultura de Educación de Buenos Aires por promover la corrupción de menores, todo el lío que hay en torno a la difusión de materiales educativos con contenido de ESI, ¿no? Algunas novelas, algunos libros y este argumento, ¿no?, de están adoctrinando y están corrompiendo. Todo eso está pasando, se escucha fuerte. ¿Esto no pasa en las instituciones? ¿Vos decís que es más bien ruido mediático? No. Yo no digo que sea ruido mediático. Obviamente que tiene una incidencia como todo. Las instituciones son una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Obviamente que tiene una incidencia. Lo que yo señalo es que a diferencia de otros momentos históricos, la ESI ya está como enraizada en las escuelas, ¿sí? Son los pibes y las pibas las que lo piden, o los centros de estudiantes, o los mismos docentes. ¿Pero por qué? Porque en estos años lo que nos hemos dado cuenta que gracias a la ESI los chicos y las chicas han podido, por ejemplo, denunciar situaciones de abuso sexual
identificar vínculos violentos en los vínculos sexoafectivos, identificar situaciones de maltrato y las han contado en las escuelas. Entonces, junto con todo esto que está pasando, que vos señalás, Camilo, también está pasando en las escuelas que hay muchos docentes que tienen la camiseta puesta y salen a defender la ESI. De hecho, nosotros participamos de un gran movimiento federal por más ESI, que es un movimiento que nuclea a referentes de educación sexual integral de todo el país, que estamos haciendo muchas actividades y además donde estamos, la mayoría somos docentes, también, digamos, personas que pertenecen a distintos grupos de activismo, ¿sí? Tienen pertenencia a grupos sociales, ¿sí? Que militan a favor de los derechos de las personas de la diversidad, de los derechos de las mujeres. Pero digo, hay una defensa social de la ESI, que a mí esto me parece muy importante, que en otros momentos no pasaba, ¿sí? Esto no significa que todo lo que está pasando a nivel nacional tenga una incidencia concreta en las escuelas, y lo primero que señalamos es el tema del presupuesto. Si no hay presupuesto, o sea que no va a haber políticas públicas para materiales, no va a haber políticas públicas para diseñar los lineamientos de la ESI, no va a haber políticas públicas para pensar cómo la ESI se incorpora en los diseños curriculares, y eso claro que es gravísimo, ¿sí? Pero, vuelvo a insistir, lo que sí me parece que es distinto en este contexto, que hay una defensa de la ESI desde las mismas escuelas, desde los mismos docentes, y eso me parece que es muy valioso. Y con respecto a lo que vos señalabas de la denuncia a la novela Cometierra de Dolores Reyes, claro que es gravísimo. Es gravísimo porque esto tiene dos cuestiones fundamentales. Primero, claramente es un ataque a una política pública educativa de las pocas que se sostiene en pie en nuestro país, que tiene que ver con la defensa de la educación sexual integral y políticas públicas concretas. La provincia de Buenos Aires está repartiendo en esta colección que se llama Identidades Bonaerenses, está poniendo en las escuelas materiales y libros absolutamente significativos, relevantes, conocidos, de autores y autoras que han tenido premios importantísimos, como Dolores Reyes, pero también otros y otras autoras, los está poniendo a disposición de las escuelas, de las bibliotecas, de los y las docentes, de los y las estudiantes. Y además es una política pública que no es solamente bajar los materiales, hay guías de orientación para estos, para que se trabajen y se aborden. Y además hay recomendaciones de lectura. En este caso de Cometierras está pensado para la formación docente, porque digo, si algo tienen las políticas públicas de ESI, es pensar también esta adecuación de los temas y los materiales a la edad evolutiva de los chicos y las porque chicas. de eso se habla también, se dice, esto no es adecuado justamente, es sexualizar o despertar deseos sexuales impropios en estudiantes de 14, 15 años. ¿Cómo se le contesta desde tu campo a ese argumento? Primero, la ESI, esto que señalábamos, tiene que ver también, no solamente es la decisión de un tema a trabajar, sino de qué manera y cómo se va a abordar ese tema. Y algo fundamental de la ESI es esto, que los temas que se trabajan siempre se piensan como temas adecuados para la edad evolutiva de los chicos y las chicas, ¿sí? Y además, no solamente digo esto que es un aspecto importante, sino también se piensa en función de un grupo determinado, de un proceso grupal determinado y de un contexto situado, ¿sí? La ESI siempre situada. Nosotros tenemos lineamientos curriculares que los vamos a pensar y los vamos a trabajar en función de todo esto que estábamos diciendo. Por ejemplo, abuso sexual contra niños y niñas es un tema de la ESI y hay que trabajarlo, pero lo vamos a trabajar de manera totalmente distinta en salita de 5 años que en un aula de 5º año, por ejemplo. En 5º año ya podremos abordar explícitamente la temática, contar de qué se trata, hablar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, trabajar acerca del consentimiento, trabajar acerca de las situaciones abusivas, trabajaremos leyes, normas, trabajaremos el abuso sexual nombrándolo. En salita de 5, ¿qué vamos a trabajar? Por supuesto que no vamos a trabajar nada de eso, vamos a trabajar acerca de, por ejemplo, de los secretos,
Vamos a trabajar acerca de la intimidad propia y la intimidad ajena. Vamos a trabajar acerca del respeto y el cuidado del propio cuerpo, enseñándole a los nenes y las nenas que nadie tiene por qué tocarlos ni hacer algo sobre sus cuerpos que ellos no quieran, no elijan. Les vamos a enseñar a identificar cuáles son las situaciones de maltrato, ¿sí? Porque sabemos que en el abuso sexual, como en otras prácticas violentas, hay manipulación adulta sobre los niños y las niñas. Les vamos a enseñar qué pueden hacer cuando están viviendo alguna situación que los intimida, que los confunde, que los hace sentir mal, a quién recurrir, de qué modo y de qué manera. Entonces, vamos a trabajar todos esos temas con muchísimo cuidado. Eso por un lado, y pensándolo en los libros, este libro particularmente está propuesto para la formación docente. Y quiero decir algo más, el libro tiene 170 páginas. De las 170 páginas, solo hay una carilla donde se describe una escena de sexo que tiene la protagonista en los términos, con el vocabulario y el lenguaje que es verosímil para esa protagonista, que relata en primera persona, que es una joven del conurbano bonaerense, que habla con un lenguaje determinado, porque esa es la construcción de la ficción también. Y la literatura nos permite la construcción de determinados personajes que sean además verosímiles. O sea, no podría hablar de otra manera, porque no le tenés que poder identificar con ese personaje para que esa historia te llegue, te interpele. Y tiene media carilla en un libro que tiene 170 páginas y que trabaja temáticas absolutamente fundamentales como la trata de personas, la violencia sexual, el femicidio, la violencia por razones de género, la soledad, la falta de vínculos de contención, de amorosidad y de cuidado hacia las infancias y las adolescencias. Bueno, trabaja todas estas temáticas. La verdad que es un libro interesantísimo, que tiene momentos también de mucha ternura en relación a lo que le pasa a esta protagonista con sus vivencias. La verdad que es un libro absolutamente recomendable. Está previsto para la formación docente. Yo creo que es un libro que se puede trabajar tranquilamente en cuarto y quinto año. Obviamente que no es un libro adecuado para primero, para segundo año, ¿sí? Pero no está pensado para trabajar. Ahora, junto con esto y con este cuidado, porque acá tenemos un docente que va a ser mediador de esa lectura también. Presuponer que la ESI o que estos libros adoctrinan a los chicos o incitan a relaciones sexuales, es no conocer nada del proceso educativo, es no tener en cuenta primero que las y los docentes son personas pensantes que tienen además en su recorrido profesional estrategias y elementos para pensar de qué modo van a abordar eso que se está leyendo allí, con qué cuidado, con qué además acuerdos grupales para el respeto sobre lo que se está leyendo, para la reflexión crítica cuidada, para hacer alguna intervención si alguien hace algún comentario desubicado. ¿Cuántas cosas pueden pasar en la escuela significativas para los chicos y las chicas? Mientras tanto, no escandaliza que nuestros pibes y pibas estén expuestos a la tecnología y ver páginas que pueden ser tremendas, al porno. Tenemos funcionarios nacionales que dicen que nuestros pibes y pibas se tienen que educar con el porno porque fueron Rodrigo Marras dijo eso, ¿sí? Marras dijo eso, no lo escuché. Bueno, dijo eso, que esa fue su experiencia y no escandaliza que el presidente de la nación... La metáfora de los niños envaselinados y atados también es muy fuerte. Perversa, fuertísima. Eso no escandaliza. Por lo menos debiera ser conversada y discutida. Bueno, no puede pasar así. Recién mencionaba algunos y estaría bueno por ahí contar o hacer un reconto de cuáles son los mayores logros que la ESI ha tenido desde su implementación, ¿no? En la sanción en el 2006 hasta acá. Podemos mencionar, recién comentabas algunos, pero podemos hacer un reconto de algunos logros de la ESI desde su implementación. Bueno, sí, totalmente. La verdad que el primer logro fue conseguir la ley. Nosotros decimos que la ley
digamos, no garantiza políticas públicas, pero la ley fue un antes y un después. O sea, la ley da como un criterio de legalidad a estas temáticas, que son temáticas que la sexualidad antes estaba en la esfera de lo privado, ¿sí? Pensar la sexualidad en la esfera de lo público y desde una perspectiva de derechos es verdaderamente novedoso. La Ley de Educación Sexual Integral, que es del 2006, se sanciona. El antecedente más importante es la Ley de Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos del ámbito de la salud, que se sanciona en el año 2002. Esa ley es muy importante porque es la primera vez que se empieza a discutir acerca del derecho a una sexualidad libre, plena, responsable. Y si los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho al ejercicio de la sexualidad, el Estado, por supuesto que tiene que intervenir. ¿Tiene que intervenir en qué? En garantizar métodos anticonceptivos, tiene que intervenir en garantizar en el ámbito de la salud espacios donde se puedan consultar acerca de temáticas vinculadas al desarrollo de la Todo lo que sexualidad. es políticas de salud reproductiva está muy mal, ¿no? Está muy mal los programas. Hubo un avance tremendo en este contexto donde les estoy hablando y hoy está muy mal porque ni siquiera se reparten métodos anticonceptivos, ¿sí? Llegan a cuentagotas a los hospitales, bueno. Esto también tiene que ver, digamos, tenemos que animarnos a decirlo. Hay una mirada sobre estos temas absolutamente retrógrada, absolutamente moralista. ¿Cómo se explica esta vuelta a la liga de la moral y las buenas costumbres? ¿Es un proceso natural de reacción? Mira, Cecilia, lo confieso cada vez que charlamos, Cecilia, que fuiste docente mía, siempre te recuerdo, uno recuerda a los docentes, algunos por alguna frase. Yo siempre me acuerdo que estábamos estudiando periodos históricos de la cultura y vos tenías esta frase que decía, producto de los excesos, entre comillas, de un momento, hay una reacción de otro momento, y pasábamos del iluminismo al barroco, etcétera, etcétera. Es un esperable y natural que después de una oleada de conquistas, de tocar ciertos espacios de poder de algunos sectores, discursos fuertes sobre la sexualidad, sobre el lugar del hombre, de la mujer, etcétera, etcétera, hay una reacción y una vuelta casi, si no fuera tan nefasto, uno diría que es hasta infantil, porque no, malos, son malos, y te corto, sí, bueno, no puede ser, esta mirada tan maniquea de la vida, pero decir que tiene consecuencias tan graves. Es esperable esto, es parte de un movimiento más grande. Te lo veías venir y decir, che, aprovechemos a meter esto porque obvio que va a haber una reacción contra estos valores y vamos a tener que volver a construir. Pasó de golpe. ¿Cómo lo vivís y cómo lo conversan también con los estudiantes y las estudiantes? Bueno, primero a mí me parece que lo tenemos que pensar desde una mirada desde la complejidad y es multicausal, digamos. No va a haber un solo aspecto que pueda dar cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Claro. En relación a lo que vos traías, yo me acuerdo que esto lo veíamos cuando veíamos como una recta histórica de los movimientos culturales y literarios a lo largo de la historia, y sí veíamos que a veces en una época que tenía determinados excesos venía como una contraofensiva, si se quiere. Esto explica en parte lo que está pasando, ¿no? Porque, bueno, es cierto que hay una derechización de, no sé si a nivel mundial, nosotros en América Latina, si bien hoy estamos viviendo un proceso interesante también en América Latina, en otros países, en cuanto a los gobiernos progresistas, creo que algo de eso hay a nivel mundial, a nivel latinoamericano. El progresismo le pasa a otro, es como claro. el pariente con plata sí, siempre, ¿por qué no somos? No, sí, siempre. Sí. Sí, y yo creo que hay que poder, primero, que no hay una sola respuesta unívoca, pero sí que podemos acercar como algunas claves. A mí me parece que toda este avance en conquista de derechos, que fue absolutamente alucinante en nuestro país, lo que es cierto que no enraizó en toda la sociedad. O sea, así como decimos que la ESI, el derecho a la ESI no está solo en la ley, que es fundamental, pero no está solo, sino en las políticas públicas, en el ejercicio concreto de esos derechos, en el día a día, en todos los territorios. Me parece que esto podemos pensarlo también. Si todas estas, si quienes venimos trabajando en estos temas, en nuestras luchas, nos fascinamos ante la sanción de todas estas leyes, pensando todo lo que significaba para la construcción de una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria, creo que quizás no pudimos dimensionar que el día a día de la gente pasaba
por otras cuestiones. Yo me pregunto, por ejemplo, con la Ley de Protección Integral para la prevención de todas las violencias hacia las mujeres, que fue alucinante porque pudimos entender que la violencia no era solo doméstica, sino que habría otros tipos y modalidades de violencia. Empezamos a hablar de la violencia económica, de la violencia obstétrica, de la violencia institucional. ¿Cuánto permeó la vida de todas las mujeres de nuestro país? Sin duda. Todas las mujeres de nuestros barrios, por ejemplo, se sintieron acompañadas por políticas públicas que las ayudaban a salir de estas violencias. Claro. Y en parte sí y en parte no. Claro. Claro. ¿Ahí? Ah, ahí está prendido, ahora sí. Lo tenía apagado al El micro. momento de María Ángeles. Perdón, nada, estaba apagado. Bueno, Ceci, al principio mencionabas que hay una defensa social y de la ESI, también de parte de los docentes que se han formado, de los propios pibes y pibas. Y bueno, está claro que hay un avasallamiento contra todos estos programas, no solo desde lo ideológico, sino también desde el presupuesto, ¿no? Donde la ESI no va a entrar. ¿Cómo pensás que se mantiene viva esta discusión, la discusión sobre la aplicación de la ESI en lo que queda, en lo que queda después de esto? Yo creo que se mantiene viva porque tenemos los pibes y las pibas todos los días en las escuelas con 1 millón de problemáticas que tienen que ver con la ESI y porque hemos dado cuenta además que enseñar ESI en la escuela es la garantía para que los chicos y las chicas puedan no solamente darse cuenta, ¿sí?, de situaciones que están viviendo, sino la posibilidad de construir otra sociedad. No sé, pienso en las masculinidades. ¿Cuánto tenemos que seguir trabajando para que tengamos masculinidades que rompen los modelos hegemónicos, más amorosas, más cuidadas? Bueno, ¿dónde los chicos y las chicas pueden aprender acerca de esas cosas? ¿Dónde los varones pueden aprender a revisar su propia masculinidad, a revisar sus vínculos sexoafectivos, a ponerle nombre a las violencias que ejercen, a poder pensar otros modelos? Bueno, es en la escuela, porque ahí tenemos todos los pibes y las pibas, todos juntos, tenemos tiempo. La escuela tiene una posibilidad de detenimiento que no tienen otros espacios. La escuela tiene la posibilidad de incitar al diálogo, a la conversación, a la escucha, a esto que no tienen las redes, que es interactuar con un otro, entendiendo qué le pasa, que pueda traer eso a la escuela. Y creo que los y las docentes nos hemos dado cuenta de eso, ¿sí?, de la potencialidad que tiene la ESI y de que estos temas son imprescindibles para el desarrollo de los chicos y las chicas. Entonces ahí me parece que hay como algo que va a permitir que la ESI se siga sosteniendo. Y por otro lado, queremos decirlo con todas las letras, es una ley. O sea, la ley no está derogada. O sea, mientras la ley esté vigente, tendremos que seguir diciendo que los gobiernos que no inviertan, que no definan presupuestos para la ESI, la verdad están incumpliendo un derecho. Claramente, o sea, el gobierno nacional está incumpliendo, ¿sí?, una ley, está incumpliendo una ley. Pero, digo, esto va más allá. A mí me parece que lo construido hasta ahora va a hacer que la ESI siga estando, digo, desde la realidad concreta de lo que observamos en las escuelas, en torno a la posibilidad de dar respuesta a la multiplicidad de problemáticas que traen los chicos y las chicas, pero también digo esto de los y las docentes y a nivel social. Así como hay muchos detractores de la ESI, también empieza a haber muchos de los defensores. Ustedes piensen que lo que pasó con el libro de Dolores Reyes es absolutamente significativo. Salió a bancarlo muchísima gente. De hecho, hoy el libro tiene ranking de ventas, no se consigue en las librerías y es posible que esté nominada a un premio. Entonces, la mejor manera de totalmente, en realidad, le salió el tiro por la culata, porque la verdad que lo que hicieron es una promoción de Cometierra. Hay lecturas comunitarias de Cometierra. Ir a decirle a los adolescentes, esto está prohibido, no lo hagan. Chao. Perfecto. Nada mejor. Claro. Entonces digo, nosotros en la actualización académica lo teníamos previsto para más adelante, lo adelantamos, lo estamos trabajando para la próxima clase, estamos haciendo la lectura de Cometierra. Entonces, lo que digo es, me parece que hay algo en lo social que tiene que ver con la defensa de esto en torno a darse cuenta lo que esto significa para el crecimiento de nuestros pibes y pibas, ¿sí? La respuesta que da la ESI ante problemáticas que de repente no sabemos cómo abordar, ¿sí? Hay problemáticas que
Y en la escuela, además, hay algo que pasa, que no pasa en otros espacios, que no pasa también en el ámbito de la salud, que nosotros vemos a los pibes y a las pibas todos los días en la escuela. Sí. Una piba relató una situación de abuso y nosotros la vamos a ver ese día, el otro y el otro. Y vamos a verla cómo se siente, vamos a ver sus malestares, vamos a conocer su angustia, la tenemos ahí. Entonces, la ESI justamente lo que da es herramientas para todo esto. Por eso me parece que hay un espacio ganado ahí. Mencionaba Cecilia recién el hecho de que múltiples actores trabajan e intervienen para que esto suceda. ¿Cómo es posible o cómo crees que se puede construir una alianza efectiva entre familia y escuela para garantizar este derecho a la ESI? Buena pregunta. Bueno, trabajar con las familias es fundamental y hay que seguir construyendo esta alianza necesaria. Es un tema hoy que sí está un poco más complejo, digo, en relación a las escuelas. ¿Por qué? Porque muchas familias escuchan todo esto, escuchan todas las posiciones en contra de la ESI, escuchan que la ESI sexualiza, escuchan que la ESI trabaja temas que no son apropiados y realmente se preocupan, se asustan, algunos legítimamente y otros también, porque también tenemos familias que coinciden ideológicamente con el posicionamiento del gobierno actual. Entonces, ante esto, nosotros lo que recomendamos siempre es anticiparnos, ¿sí? Está bueno que la escuela cuente de qué manera y cómo se van a trabajar estos temas. La familia puede tener miedos que son legítimos, hay que atenderlos, hay que trabajarlos, hay que ponerlos en debate en las reuniones con las familias. También tienen derecho a saber, los chicos y las chicas tienen derecho a aprender, los y las docentes tenemos derecho a ser formados y las familias tienen derecho a saber que su hijo que está en salita de 5 años va a trabajar estos temas con este cuidado, con esta amorosidad, con este respeto. Y en las familias también escuchamos de todo. Escuchamos familias que dicen, hace poco hubo otra vez esta movida no autorizo de familias de notas que llegaban a algunas escuelas con diciendo que no autorizaban a los hijos y a las hijas a que tuvieran clase de ESI. ¿Y esa tensión cómo se resuelve? Es muy relativo. Y a ver, de distintas maneras. Primero, decimos, no se puede renunciar a un derecho. Por más que un padre diga, yo no quiero que mi hijo tenga ESI, ahí tendremos. Lo primero que recomendamos es trabajarlo, ver por qué ese padre, esa familia, esa mamá está diciendo no a la ESI. ¿Qué subyace atrás de eso? Y después, la verdad que nosotros siempre decimos, pero no se puede renunciar a un derecho. Es como decir, los derechos son una garantía de lo público para todos y todas, en una sociedad democrática son transversales. Es como, renunciar a cualquier otro derecho. Sin embargo, está esta tensión de la familia, yo tengo el derecho a educar a mi hijo como yo quiera y claro, confío en la escuela y el Estado para que le dé contenidos X. Totalmente. Entonces, hay momentos en que está todo como más aceitado y la familia, acepto, entrego ciegamente. Hay momentos en que desconfía. Es algo que no es de ahora, está desde la historia del sistema educativo. Esta tensión va a seguir estando, hay momentos donde se recrudece por los contextos que atravesamos, pero ahí también es muy importante poder señalar algunas cuestiones, esto de conocer y saber de qué manera y cómo. Y después que la familia, obvio que tiene el derecho a decirle a sus hijos e hijas lo que quiera, lo que sienta, lo que crea, a transmitir los valores que considere que tiene que transmitir, obviamente. Pero desde que tenemos la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, los padres no son dueños de los niños y las niñas, no son dueños de sus hijos. Por encima de los padres hay un Estado que tiene la responsabilidad de velar o de pensar o de mirar que ningún derecho sea vulnerado. Porque si un padre cree que a un pibe o una piba se lo educa golpeándolo para que aprenda, ¿vamos a legitimar eso porque es una creencia de la familia? No, lo que vamos a hacer justamente ahí tiene que intervenir un Estado para garantizar que ese niño o esa niña tiene derecho a una vida libre de violencia y que lo que le están haciendo está mal y están vulnerando un derecho. Y ahí tiene que intervenir el Estado. Entonces, con respecto a la ESI, vamos a decir que la familia puede seguir diciendo, por ejemplo, una familia ultracatólica que diga que los chicos y las chicas tienen que llegar virgen al matrimonio.
Sí, pueden decirlo, claro que sí, pueden enseñarlo a sus hijos y a sus hijas. Nosotros en la escuela tenemos que igualmente garantizar que sepan que existen métodos anticonceptivos, tenemos que hablar del derecho a una sexualidad libre, plena, responsable, tenemos que hablar del ejercicio de la sexualidad porque es un contenido que hay que trabajarlo. El cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo, ¿sí? La construcción de vínculos amorosos, cuidados, respetuosos, sin violencia. Tenemos que enseñar acerca de la violencia sexual, porque no nos olvidemos que mientras algunas familias pueden estar diciendo no quiero que mis hijos y mis hijas tengan ESI en la escuela, el abuso sexual del que hablábamos hoy mayoritariamente es intrafamiliar. El 75% de los casos de abuso sexual son intrafamiliares, o sea, es alguien cercano a la familia. Otra cosa que tenemos que enseñar en la escuela, que a veces los adultos cercanos hacen cosas que están mal. Digo, esto es un aprendizaje absolutamente valioso. Sí. Que un pibe o una piba pueda darse cuenta que lo que están haciendo en su casa, lo que le están haciendo no está bien. Y contraintuitivo, uno siempre tiende a poner el riesgo, el peligro por fuera de la casa, lo externo y aceptar como sociedad. Eso es impresionante. Bueno, están los datos de UNICEF que también se completan. Los tengo acá. Mira, en la Argentina, 1 de cada 10 mujeres adultas declara haber sufrido violencia sexual durante su niñez. Es un montón. Y entre 2020 y 2021, el 60% de las víctimas registradas de violencia sexual eran niñas, niños o adolescentes. Bueno, recontra justificados. Son datos de UNICEF, no de ni de un lado ni de otro. También esta trampa, ¿no? De que pasó con las políticas de derechos humanos, pasa con todos los programas de género, violencia contra las mujeres, que una determinada gestión impulsa determinadas políticas y después por contigüidad queda como asociado que determinado tipo de conquista o de conquista ciudadana, que va más allá de un color o no, queda inmediatamente asociado. A mí me ha pasado de ver cómo se repartía un folleto de abuelas y decía, yo no, abuelas, que hasta hace unos años era indiscutible. Hoy en día, lamentablemente, es discutible por la cuestión de la continuidad del sentido, ¿no? Y escapar un poco de esa trampa, o escapar totalmente de esa trampa, me parece es un desafío. Es un desafío. Ahí me parece que otra de las claves es volver a repensar la democracia en términos de legalidades, de construcción de legalidades. ¿Por qué digo esto? Hay determinados temas que son leyes. Las leyes ya no las podemos discutir, porque las leyes tuvieron su discusión social y parlamentaria. En un sistema democrático, creemos en la representatividad y que nuestros diputados y diputadas llevan temas que tienen que ver, temas de impacto social, temas que se están discutiendo en la sociedad, para poder darles una discusión profunda en el Congreso y a partir de allí sancionar determinadas leyes. Una vez que una ley es sancionada, hay que cumplirla, porque si no, seguimos discutiendo todo. Sí. Y la verdad que esto no nos hace bien. Si hay una ley que digamos que no es democrática, bueno, hagamos todo para cambiarla y para modificarla. Sí. Pero una ley que está sancionada, que tuvo ese debate, bueno, solo queda cumplirla. Por eso es tan grave que desde el Estado Nacional se emitan, no solamente se actúe, porque claramente las políticas públicas muestran que no hay no hay una disposición de garantía a estos marcos legales, sino se digan cosas que van en contra de leyes sancionadas. Esto es gravísimo, porque esto sí lesiona claramente la democracia. Y hablando de nuestros pibes y pibas, la verdad que ser pibe o piba en este contexto es muy alienante, porque la verdad que están escuchando todo el tiempo discursos absolutamente contradictorios, que vienen de más allá del color político que sea quien gobierne. ¿Sí? Hay claramente hay determinados marcos que construyen la democracia, y todos estos marcos normativos sustentan un modo de vida democrática, los derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos, todo lo que son conquistas de derechos hacia minorías postergadas. Todo esto es una base de sustentación de la democracia. Que venga quien venga, bueno, podés tener un poco más o menos de política, pero negarlos, tener discursos en contra, la verdad que es gravísimo. Ahora, ¿cuál es de esto, incluso a nivel país, cuál es el desafío, el mayor desafío para generar o lograr una implementación uniforme
en la implementación de la ESI en la escuela, en todas las provincias? Bueno, el mayor desafío, a ver, yo creo que tenemos que pensar de qué manera y cómo vamos a seguir construyendo una sociedad que sea inclusiva, que sea democrática, que tenga que ver con estos derechos de mayorías, o realmente, digamos, vamos como en otra dirección o para otro lado. Me parece que hay un desafío grande que tienen los espacios educativos. Me parece que las escuelas tienen que volver, lo voy a decir en términos, espero que se entienda, a repolitizar lo educativo. A mí me parece que tenemos que seguir enfatizando que la escuela es un espacio, que toda educación es política, no política partidaria, pero sí es política en tanto va a discutir visiones del mundo, Sí, visiones pero de la sociedad. Estamos de acuerdo porque buscamos complejizar todo el tiempo, pero también vemos que se ha alivianado mucho el debate. Hoy se esgrime el argumento de me estás adoctrinando como si no se hubiera discutido los últimos 50 años de educación. Es decir, che, ¿en dónde le pifiamos que esto ya son discusiones que ya dimos? Entonces, volver a decir, bueno, que toda educación es una construcción, etcétera, etcétera, y que esto no nació de un repollo, que se fue construyendo, es como, también desmoraliza un poco tener que volver tan atrás a tener que volver a explicar, no, mirá. Yo creo que hay que decirlo y hacerlo. ¿Cómo No solamente, motivar claro, también pero a yo digo, decir? no solamente decirlo, sino concretamente hacerlo. Y en esto además, a mí me parece que otra clave tiene que ver con la institucionalidad. Digo, a veces las instituciones como se resquebrajan en el sentido de no tener la fortaleza de una institución que defiende determinados derechos. Es cierto que para un docente solo defender determinadas cuestiones es difícil. Ahora, si hay un equipo directivo detrás, si hay una supervisora, si hay, digamos, toda una política, toda una institucionalidad para defender determinada cuestión, seguramente que va a ser distinta, ¿sí? Y bueno, y son los debates, digo, ¿cómo se construye un pensamiento crítico? Y bueno, sentándonos a pensar, sentándonos a volver a territorializar algunos debates. A mí me parece que, digo, ¿cuánto tiempo pasa un pibe o una piba solo en una red social, en la computadora, etcétera? Bueno, por lo menos que las 5 horas que está en la escuela esté hablando con un adulto que le ayuda a mirar críticamente el mundo. A mí me parece que hay algo ahí en lo educativo que tenemos que volver a pensar. Yo, y estoy de acuerdo con vos, Camilo, que decís, bueno, tenemos que volver tan atrás, lo dijimos tanto. Bueno, pero lo dijimos y hubo algo que se diluyó en eso también. Yo, no sé, después de las elecciones me encontraba con, por ejemplo, abuelas que decían, me quiero morir, mi nieto votó a Milei. Y yo me preguntaba en el antes de, digo, ¿nunca te sentaste a hablar con tu nieto antes de que vote? Tiene 16, 17, 18 años. ¿No le preguntaste a quién va a votar y por qué? En la escuela, ¿cuántos docentes llevaron la imagen de la foto de los genocidas e hicieron de eso una situación de aprendizaje significativa con los pibes y las pibas en las escuelas? ¿Cuántos? ¿Todos? Digo, porque debería ser un tema de todas las escuelas. Porque esto, digo, no tiene que ver con el posicionamiento de un docente. Esto tiene que ver con la Ley Orgánica de Educación, que tiene una perspectiva de derechos humanos. Los derechos humanos en nuestro país no son una elección de un gobierno de turno, están en nuestra Constitución. Es un marco que da un horizonte de sentido al modo como pensamos nuestra democracia en este país. Digo, no es que te puede gustar más o menos. Entonces, me parece que hay que refundar esos debates. De todo esto habló y dijo un montón de cosas Cecilia Peña, que es docente, fue mi docente, siempre lo digo, la recuerdo con mucho cariño y me encanta que venga Cecilia, y es especialista, bueno, capacitadora en educación sexual integral en un momento, de un clima de época de
debate, de polémica, de algunos retrocesos. Está difícil para la ESI, pero está bueno también escuchar que hay mucho trabajo que dio resultado y está buenísimo también dar el debate. Lo mejor es que se dé el debate, que se escuchen las voces y que las conversaciones sucedan. Así que buenísimo tenerte acá, Cecilia, es un placer. La verdad que es un placer, nos dejás pensando. Creo que el equipo la pasó bien también. Sí. Abrís un montón de puertas más, ahí hablás del rol de la escuela. Bueno, es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, no es solo la ESI, estamos hablando de todo. La democracia, está también trabajando en la cátedra libre de Paulo Freire, ahí en el Comahue, ¿no? ¿No es así? Así que bueno, también hay temas y temas y temas. Habló de todo Cecilia Peña, gracias por pasar. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Y puedo pasar un chivo? Claro que sí. Mañana hay una actividad que se hace online del Frente por Más ESI, del Movimiento Federal por Más ESI, donde se va a trabajar el tema del paradigma de la educación emocional y la ESI. La ESI realmente cuestiona el paradigma de la educación emocional que está entrando a las escuelas de una manera terrible y que es una mirada absolutamente, neoliberal de las emociones. Ay, con la que la ESI puerta. no coincide. Queremos hablar de esto ya. La ESI plantea como un eje importante el tema de la afectividad, pero pensando la afectividad desde el lugar de alojar, de hacer lugar las emociones, de pensarnos como seres integrados en relación a mente, cuerpo, sensaciones y emociones. Y bueno, y viene toda una línea de la educación emocional vinculada al coaching que lo que propone es regular las emociones. Te lo digo sintéticamente, regular ¿qué significa? Esto de aprender algunas estrategias como para que lo que sentís se te pase rápido. Entonces, si estás triste, respira hondo, hacete no sé qué cosita y tal cual, o alguna otra estrategia que te ayuda, o pensá en algo lindo. Entonces, si estás triste porque, no sé, tu familia le pasa tal cosa, una mirada totalmente desanclada. Ya te vas a equilibrar. Tengo 1000 preguntas. A ver si la educación emocional realmente se agota en eso. No sé, me abriste un temón. Porque nos hemos interesado por la educación emocional acá y nos llamó la atención cuando se estrenó Intensamente 2. De hecho, mi hija ahora va a ser el cumpleaños de Intensamente 2, está fanática. Y hay también ahí una respuesta a algo que le sucede a los pibes, nos sucede a todas las personas, que es qué pasa con nuestras emociones. Y la idea de ponerle nombre, identificarlas, nombrarlas, también libera bastante como angustia, poder hablar de tus emociones. Ahora, yo también me pregunto, ¿desde qué lugar? Porque abrimos esta puertita y ¿quién está? Nos están formando. El primero que nos habla de esto es Pixar. A nadie se le ocurrió como conversar un poco de esto, entonces también está bueno ver qué postura hay desde el campo de la ESI, que es un campo consolidado, con especialistas, donde se conversa, donde se debate, donde se va construyendo conocimiento. ¿Qué mirada hay respecto a qué nos pasa con las emociones y qué le pasa a los pibes? Y cómo podemos acompañar también. Totalmente. Antes de Pixar, nosotros desde el 2006 que tenemos la ley, uno de los ejes de la ESI, que son 5 los ejes, uno de los ejes es la afectividad. Desde esta mirada integral que rompe la mirada biologicista acerca de la sexualidad y la piensa también vinculada a los afectos, a las emociones, la necesidad de nombrar, como vos decías, uno de los trabajos que se hace con los niños y las niñas en el jardín tiene que ver con esto, que los chicos le pongan nombre a sus emociones, ¿viste? A veces, ¿cómo estás? Y estoy mal o estoy bien, y estar mal no es lo mismo que estar melancólico, que estar triste, que estar deprimido, que estar apenado. Bueno, esto de alojarlas, de ponerles nombre, de transitarlas, y en una sociedad que compulsivamente nos dice, que siempre tenemos que estar bien y que tenemos que estar bien además para ser productivos. Tenemos que estar bien en la escuela porque tenemos que aprender física, matemática, cosas que son relevantes e importantes. Tenemos que estar bien en el trabajo porque tenemos que seguir trabajando a como estemos. Y aparte una mirada totalmente individual de la situación, porque es como, me siento mal y tengo que regularme lo que me pasa y listo, y queda como en tu ámbito, en Totalmente. Tu burbuja, y tal vez tiene otra implicancia, ¿no? Lo que pasa con nuestro alrededor, nuestro círculo. Esto que vos traes es sumamente importante porque fíjate que enseñarle a un pibe y a una piba que el modo como nos sentimos también tiene que ver con el contexto y con los otros y las otras y cómo nos hace sentir
es fundamental, porque si yo registro al otro y a la otra y me doy cuenta que algo de lo que yo hago puede incidir en que esté bien o está mal, ahí hay una responsabilidad afectiva que estoy asumiendo y que yo tengo que enseñar en la escuela. ¿Cómo acompaño? ¿Cómo sostengo? ¿Cómo cuido? ¿Qué responsabilidad tengo cuando alguien se siente mal por algo que yo hice? ¿De qué manera puedo ser consciente de esto y trabajarlo? Bueno, este que es un tema también muy asociado al acoso escolar, al bullying, al mal llamado bullying. Nosotros le llamamos acoso escolar. Se meten con todo. No, Bueno, está bien, hay que perdón. revisar. No me quiero olvidar del chivo que quiero pasar. Mañana, desde el Movimiento Federal por Más ESI, hay una actividad que se llama las emociones alojadas desde la ESI o desde el paradigma de la educación emocional, que va a estar Liliana Maltz, que es una especialista en ESI, que nosotros la vamos a traer a nuestra actualización académica, va a dar una clase ella, y ella viene trabajando con este tema, lo trabaja precioso, ella es especialista a nivel inicial, ha escrito varios libros vinculados a esto, es online, se transmite por el canal Por Más ESI, el canal de YouTube Por Más ESI, así que bueno, la súper recomendamos. ¿Y se puede ver después? ¿Va a quedar colgada? Sí, seguro que queda colgada. Bien, Por Más ESI, entonces hay actividades del movimiento Por Más ESI. Y Ceci Peña es la que estuvo acá en Round y todo esto pasa dentro del campo de la educación sexual integral, un campo abierto, hermoso para transitar, para debatir, para conversar. Gracias por todas las ideas, Cecilia. Gracias suena a ustedes. el teléfono. Nos vemos, seguimos en el programa que viene. Nos encontramos, pues este se nos hizo largo. La nota que nunca termina porque es amplísimo el tema, pero nos encantó. Valía la pena, nos encantó que vengas. Paro el reloj. Esta es la alarma de ir a buscar a la niña. Ya está, mirá. Y nos encontramos en el próximo round, semana que viene. Gracias, equipo. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Nos vemos. Chau.